Buenas tardes. ¿Quién es el que va a presentar hoy el estudio? El hermano Chedey, ¿cierto? Va para acá, hermano Chedey. Venga para acá que lo voy a poner usted en grande aquí. Está bien grande usted aquí, minimizar aquí. Ahí pusimos el hermano Chedey en grande. Y a ver. Bueno, hermanos, estamos aquí reunidos nuevamente hoy porque toca el estudio de la verdad presente, hoy 13 de marzo, de enero, martes 13 de enero, aquí en este estudio de la verdad presente. Como saben, este canal se dedica a eso, a que ustedes tengan acceso a ellos para que así vayan viendo todo lo que se habla, vayan repasando, tengan donde siempre buscar, además del canal principal que le pertenece al hermano Víctor San Vicente, quien es el pastor, por llamarlo, o el anciano de la iglesia, no sé cuál de los dos términos es el correcto, pero la idea de este canal es que dirigirlos allá, porque allá están estos temas más desglosados, más desglosados para ustedes, para que todos entendamos mejor y ciertos conceptos lo entendamos mejor. Eso está allá. Aquí lo que se trata es de que ustedes repasen, de que ustedes tengan dónde buscar, de que ustedes tengan dónde mirar y de dónde hacer ciertas cosas para que así, pues, siempre ustedes estén repasando. Vamos rápidamente a los alineamientos de la reunión, que son, ya saben que no está permitido hablar de las personas que no estén aquí en esta reunión. Por lo tanto, pues el administrador, no sé si lo lleve hoy el hermano Ricardo o si no el hermano Chedey, quien, si ustedes llegan a cometer una falta de esas, ellos son los encargados de mutearlos o hasta inclusive de sacarlos de la reunión. Así que por favor, es la única cosa donde le tengo como pedido de que no toquen ningún tema que tenga que ver con algún hermano y que no esté relacionado con el estudio. Así que, no siendo más, pues también les digo lo siguiente. Recuerden que este canal pues también necesita de su ayuda, un poquito de monetización porque aquí quieran que no, pues se consume energía y hemos dejado de hacer ciertas cosas, ciertos temas, porque la verdad pues si no se puede por aquí, toca salir a trabajar, a hacer cosas. Así que por favor, si pueden, por favor donar para que así pues la carga no la llevemos solo Ricardo y yo, sino que también entre todos nos repartamos, porque todos aprendemos y todos tenemos aquí este conocimiento. Esto no es solamente por nosotros querer pedirles a ustedes algo de colaboración, sino que verdaderamente se necesita. Bueno, no siendo más, vamos al estudio que les corresponde hoy. Como dije, los dos pactos a cargo del hermano Chedey, con colaboración de todos nosotros. Muchas gracias, hermano Chedey. Adelante, y tienen los micrófonos para que haga el estudio. Gracias, hermano Jesús, gracias, hermanos, también, y gracias al Señor, porque es una bendición de Dios que podamos reunirnos como también que podamos aprender. Gracias al Señor. Gracias también a los hermanos que están aquí reunidos y bienvenidos a todos, también a los que nos ven en internet. Pues vamos a comenzar con este estudio que trata acerca de los dos pactos. Pues para ello, primero que nada, démosle gracias a Dios y pidámosle en oración que nos ayude. Santo Dios, bueno, misericordioso, bondadoso, grande en la majestad, en la realeza, Señor. Su santidad y su pureza deslumbra, nos deja ciegos porque el pecado, las tinieblas, la oscuridad no conciben con la luz. Y es que su santa luz penetra allá donde no llega ningún ojo humano. Gracias a usted por estas bendiciones, por ayudarnos y
tener piedad y paciencia de todos nosotros, Señor. Gracias por guiarnos en estos caminos y conducir nuestros pies. Gracias por este día y por enseñarnos también su hermosa palabra. Gracias, Señor. Le pedimos nos dé su Santo Espíritu porque todo lo necesitamos y dependemos de usted, incluido ahora el adquirir sabiduría y conocimiento. Y hablamos de su palabra, Señor, y por esto le pedimos derrame su Santo Espíritu en nosotros para que podamos alcanzar esa habilidad, para que nos pueda dar luz a nuestra glándula pineal, para que podamos ver desde nuestro ojo, desde nuestra mente, y pueda tener alimento nuestro espíritu para que sigamos creciendo, fuertes y sanos. Le pedimos su bendición, la lluvia tardía que usted nos ha prometido, y que de esta manera nos imparta sabiduría, nos pueda aumentar la fe también, y nos ayude a crecer en el amor, en la amistad entre hermanos, y para que de esta manera también, unidos en fe, podamos hacer avanzar su obra y todo el mundo conozca y oiga hablar de Jesucristo, el verdadero Rey y Creador de este mundo. Perdónenos por nuestros pecados, perdónenos y ayúdenos a encontrar hueco en su llaga, en su costado, porque por la sangre de Jesucristo se lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches. Y acerca de los dos pactos, aquí vemos ya en el dibujo que vemos el monte Sinaí, lo que serían las dos tablas de piedra, y vemos hacia un lado la flecha que nos indica en la cruz. Y aquí ya nos está haciendo una referencia hacia uno de esos pactos y que tiene que ver con el antiguo pacto, el viejo pacto, que trataremos sobre él y cómo este da paso a un nuevo pacto. Este nuevo pacto, que es conocido así, en realidad es el pacto eterno que siempre ha existido. Y sobre ello, pues vamos a hablar, gracias al Señor con su ayuda, en todo este estudio. Adelante, hermano. Parece que el PowerPoint está un poco girado. ¿Ah, sí? Sí, parece que se ve, la parte de la derecha no se ve bien. Igual si lo puedes rodar para la izquierda un poco. No te deja. Hazlo más chico. No, me da que soy yo. Era yo. Ah, No, ahí estaba bueno, era yo. Que lo hice un poco más grande. Era yo. Ahí está genial. Oli. En este penúltimo estudio veremos sobre los dos pactos entre Dios y el hombre y la importancia de ellos. ¿Cuál es la base del pacto eterno entre Dios y el hombre y por qué se estableció uno nuevo? Pues, ¿realmente necesitaba Dios hacer un pacto? Obviamente que no. ¿El pacto lo necesitábamos nosotros? Obviamente que sí. Y entonces aquí ya se nos empieza a plantear en la primera pregunta esta situación de dos pactos. Uno que es un pacto eterno y que luego este pacto se hace como un remiendo, por así decir, y un pacto luego que se hace entre Dios y el hombre. Y luego se establece uno nuevo. Veamos a ver. Aquí nos lleva a que no se ve bien si es Isaías, pone. No lo veo bien porque está muy oscuro. Isaías 24:5. ¿Algún hermano que quiera leer? Yo, hermanito. Vale, es que tenía la luz apagada. Ahora sí. Perdón. Isaías 24:5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Sempiterno, esto es por siempre, siempre eterno. Pues entonces vemos aquí que nos dice Isaías de que la situación que hoy vivimos en la tierra, que han pasado y sufrido los humanos, tiene que ver por las situaciones siempre enfocadas a
la desobediencia a Dios, cuando se quebranta el pacto, cuando se traspasan las leyes de Dios, ahí en este caso es cuando la maldición es la que gobierna. Adelante, hermano. El hermano Yusef nos dice, la ley de Dios es la base de todo pacto entre Dios y el hombre, y el nuevo pacto no es más que un arreglo hecho al pacto eterno por causa del pecado. Bien, este nuevo pacto no es el nuevo pacto del cual Jesús nos llama a partir de la crucifixión. Este nuevo pacto es para distinguirlo del pacto eterno. O sea, estaba el pacto eterno, que es el que continúa Abraham, que ya de por sí estaba en Adán, y del cual, vale, hermano, no, tenga cuidado, Dios le bendiga. Y en ese caso, para hacer un arreglo, resulta de que, para hacer un arreglo, para que el ser humano pudiese estar en la condición de poder cumplir las normas que dictaba la ley, era necesario que en ese pacto Dios introdujese unas nuevas formas que estuviesen adaptadas al ser humano. Y de ahí las leyes ceremoniales. Esto fue por cuestión de la aventura, por el atrevimiento humano, donde se coloca en esa posición una vez que Dios le da las tablas a Moisés. Entonces nos dice aquí la segunda pregunta. Si ya existía el nuevo pacto, ¿por qué instituye otro llamado viejo pacto y con qué propósito? Claro, el nuevo pacto al que aquí se refiere es el pacto eterno, que luego con Jesús se le pone como nombre nuevo pacto, para distinguirlo del viejo pacto, pero es el pacto eterno. Y entonces, si ya existe este pacto, el que era nuevo, ¿por qué se instituye otro que es llamado el viejo pacto? ¿Y con qué otro propósito? Pues leamos a ver Hebreos 3:15. Si algún hermano tiene alguna pregunta, tiene alguna duda o quiere participar comentando algo, que levante la mano. ¿Algún hermano que quiera leer Hebreos 3:15? ¿Lo puedo leer otra vez? Venga. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? A la situación aquí a la que nos está llevando Pablo es la acontecida en el Éxodo. Resultaba ahí en una situación en la que los judíos pues murmuraban y sobre todo se amotinaron, por así decir, se rebelaron. Y los corazones de ellos pues se endurecían cada vez más. Gracias a la misericordia de Dios, de tanta paciencia que estuvo aguantando y aguantando y aguantando. Vamos a ver la Gálatas 3, 24 al 25. Sigo leyendo. Perfecto. Gálatas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Muy bien. Aquí tenemos ahora a la hermana Aurora, que demos un momento, hermana Aurora, para comentar esto nada más, que levantó la mano, y tenemos aquí que nos habla de justificados por la fe y que ya no estamos bajo ayo, y también el que la ley ha sido nuestro ayo. Pues estos términos, pues a algunos les pueden sonar desconocidos o por primera vez, y esto viene a decirnos de que la ley como un guía, como un apoyo, como un tutor, como
esa persona mayor y más madura y que tiene mucha más experiencia en la vida y que va adiestrando a los más jóvenes, sobre todo en la antigüedad, este es el ayo. Pues aquí se nos hace una comparativa en que la ley, pues a nosotros siendo bebés, siendo niños en el Evangelio, en la religión, pues a lo largo de la historia cumplía una función de como de guía, ¿no? De enseñanza, de dándonos un aprendizaje. ¿Para qué? Para llevarnos a un fin. El fin que tenía la ley era llevarnos a Cristo, al Mesías. Y esto la ley lo cumplió, hasta que ya cuando aparece Jesús ya no hace falta la ley. Y en ese caso ya somos justificados por la fe. Tanto en el antiguo pacto, en el pacto eterno, como en el nuevo pacto, en ambos siempre ha existido la misma manera, que es a través de la fe. Mediante la fe era justificada la persona. Oh, pero es que en la antigüedad ellos hacían sacrificios, efectivamente, y por esos sacrificios tenían que mirar por fe, porque las cabras, las vacas, no eran el Mesías. Sin embargo, mediante las cabras y las vacas, tenían que ver por fe en que eso mismo le ocurriría al Mesías. Y por lo tanto, sus pecados era al Mesías a quien serían cargados. Y ahí en esta situación vemos que podrían ser justificados, ya dependía de cada uno de ellos si lo hiciera por fe o no. Y nos habla también de que cuando ya aparece la fe, no estamos bajo ayo. Aquí esto se refiere de que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús es crucificado, ya la ley es como no utilizar lo que eran los rituales y las ceremonias, que es lo que estamos distinguiendo. Entonces ya la ley, la de las ceremonias, no te conducen al Mesías. Ya todo es por fe, como era también desde un principio. Que levantó la mano. Sí, Aurora, no era comentar aquí, leer el comentario bíblico, y como tú decías, ¿no? Pero qué dos buenas preguntas te hace ahí, ¿no? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Todos los que salieron, no fueron todos los que le salió de Egipto, oyendo a Cristo, viendo todo a Dios, a Cristo, no a Dios, y viendo ahí la mano de Moisés. Pero bueno, vamos a leer el comentario que es muy importante, el comentario que está en Gálatas 3, 24, 25, y nos dice, la ley señala a Cristo, como tú estabas diciendo, a lo que nos dice la profeta. La ley no tiene poder para perdonar al transgresor, pero le señala a Cristo Jesús, quien le dice, tomaré tu pecado y lo llevaré yo mismo. Si me aceptas como tu sustituto y tu fiador, sé de nuevo leal y yo te impartiré mi justicia. Es que si lo aceptamos, Él tomará nuestro pecado y lo llevará Él mismo en nuestro pecado. Y si me aceptas como tu sustituto y fiador, sé de nuevo leal y yo te impartiré mi justicia. Él nos impartirá. Y nos dice ya lo que dices tú, la ley de la... ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el ayo? ¿Cuál ley es el ayo? Nos pregunta la profeta. Y que se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Respondió, ambas, la ley ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Ambas son la ley ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Cristo era el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel fue la consecuencia de que Caín rechazara el plan de Dios. En la escuela de la obediencia, para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizado por las ofrendas ceremoniales que lo señalaban, Caín no aceptó el derramamiento de sangre, que simbolizaba la sangre de Cristo, que debía ser derramada por el mundo. Caín no la aceptó. Toda esta ceremonia fue preparada por Dios y Cristo se convirtió en el fundamento de todo sistema. Cristo era el Cordero. Este es el comienzo de la obra de la ley como el ayo, que induce a los pecaminosos seres humanos a contemplar a Cristo. Todos los que servían en relación con el santuario estaban constantemente siendo educados en cuanto a la intervención de Cristo en favor de la raza humana. Este servicio, como tú has dicho, Chedel, tenía el propósito de crear en cada corazón amor por la ley de Dios. ¿Qué es la ley del reino del Señor? Tener esa fe, ¿no? Tener esa fe, no que las vacas o las cabras o que llevan la ofrenda, ¿no?
era el Cordero, la fe, ¿no? Porque las ofrendas ceremoniales debían ser una lección objetiva del amor de Dios revelado en Cristo, la víctima sufriente que murió, que tomó sobre sí mismo el pecado del cual era culpable el hombre, el ser inocente hecho pecado por nosotros. Nos sigue diciendo, en la contemplación de este gran tema de la salvación vemos la obra de Cristo, no solo don prometido del Espíritu, sino también la naturaleza y el carácter de ese sacrificio e intervención. Es un tema que debería crear en nuestro corazón elevados y sagrados conceptos. Es un tema de los dos pactos, es muy importante para nosotros, ¿no? Nuestro corazón elevados y sagrados conceptos de la ley de Dios, que mantienen sus derechos sobre cada ser humano. La violación de esa ley en el acto pequeño de comer del fruto prohibido atajó sobre el hombre y sobre la tierra la consecuencia de la desobediencia a la santa ley de Dios. La naturaleza de la intervención debería hacer que el hombre siempre tuviera temor de cometer la más pequeña desobediencia a los requerimientos de Dios, que es muy importante. A veces lo leemos, ¿no? Y la pequeña desobediencia de Dios. Debería haber una clara comprensión de lo que constituye el pecado y siempre deberíamos evitar el menor intento de cruzar el límite que existe entre la obediencia y la desobediencia. Dios quiere que cada una de sus criaturas entienda la gran obra del infinito Hijo de Dios, al dar su vida por la salvación del mundo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Cuando el pecador ve en Cristo la encarnación del amor que es infinito y desinteresado, así como lo es la voluntad divina, se despierta en su corazón una disposición agradecida para caminar por donde Cristo lo lleve. Mensajes selectos, página 87, 1900. Y después nos dice, especialmente la ley moral. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El Espíritu Santo, por medio del apóstol, está hablando en este texto. Especialmente la ley moral, la ley nos revela el pecado y hace que sintamos nuestra necesidad de Cristo, que acudamos a Él en procura de perdón y paz, arrepintiéndonos ante Dios y teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo. La ley de los 10 mandamientos no debe ser considerada tanto desde el punto de vista de las prohibiciones como de la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de la felicidad en la obediencia. Si se recibe en Cristo, obra en nosotros la pureza del carácter que nos proporcionará gozo a través de los siglos eternos. Para el obediente es un muro de protección. Gloria a Dios. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien al relevar a los hombres los inmutables principios de rectitud procura escudarlos contra los males que resultan de la transgresión. No debemos considerar a Dios como quien está esperando para castigar al pecador por su pecado. El pecador atrae el castigo sobre sí mismo. Sus propias acciones desatan una serie de circunstancias que acarrean el resultado seguro. Cada acto de transgresión reacciona sobre el pecador, obra en él un cambio de carácter y hace que le sea más fácil transgredir otra vez. Si pecamos una vez, eso nos lleva, ¿no? Cada vez tenemos que ir pecando menos, limpiándonos más. Es que un pecado te lleva a otro, y otro a otro, y otro a otro, y esto es una cadena, ¿no? Cuando los hombres eligen pecar, se separan de Dios, se desligan del cauce de bendición. El resultado seguro es ruina y muerte. La ley es una expresión del propósito de Dios. Cuando la recibimos en Cristo se convierte en nuestro propósito. Nos eleva por encima del poder y los deseos y las tendencias naturales, por encima de las tentaciones que conducen al pecado. Dice la revelación de las dos leyes. No es tan esencial entender los detalles precisos en cuanto a la relación de las dos leyes. De importancia mucho mayor es que sepamos si estamos quebrantando la ley de Dios y podemos considerarnos como obedientes o desobedientes ante los santos preceptos. Carta 165 de 1901. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Eso le da el comentario, hermanito. Amén. Bueno, pues muchas cosas ha leído ahí. Hermano Miguel, adelante. No, súper extenso, hermanito. Pero sí, hay mucho de qué hablar sobre lo que el hermanito Ricardo leyó.
A veces yo me pongo a pensar sobre lo que es el faraón de Egipto, que mientras que más se le daba el mensaje, más se le endurecía su corazón. Y a veces yo he visto que hay personas en este tiempo, eso todo, lo llamamos a todos los tiempos, incluyendo este es todavía más importante, que uno entre más le hable a las personas sobre el mensaje, sobre las cosas de Dios, las personas como que antes no solamente rechazan el mensaje, sino que se irritan al escucarlo. Y me hace acordar a eso, el faraón que se iba irritando también y endurecía su corazón, y así son las personas, funcionan también igual ahora. Ahora, uno de los matinales que yo vi de la hermanita Fanny tiene mucha razón en el sentido en que Satanás puede estar tentando y poniendo las trampas, pero es decisión de nosotros también. A veces no le tenemos que echar la culpa siempre a Satanás. Él pone las trampas y las tentaciones, pero eso ya es decisión de nosotros si caemos o no. Por eso hay que estar orando por el discernimiento para entender en el momento si lo tenemos que hacer o no y pues no hacerlo, ¿no? Ahora lo otro son los castigos del Señor. A veces siempre una hermanita hace muchos estudios atrás habíamos hablado sobre eso lo mismo. Sobre los castigos de Dios, no simplemente, los castigos de Dios vienen por mano propia también, pero no siempre le tenemos que echar eh, al mismo saco decir de que es castigo de Dios todo lo que nos ocurre. A veces nosotros hacemos mal las cosas, no somos cuidadosos y hacemos malas cosas y ciertas cosas ocurren por nuestra propia mano y no porque sea castigo de Dios. Em, pues hermanitos, hablando de todo esto, a veces es preocupante porque yo sé que entre más se riega el mensaje por toda la tierra, el mensaje sí se va a regar, está escrito y yo sé que si está escrito es porque así va a ser. Pero muchas personas lo van a escuchar y van a salir huyendo del mensaje, van a correr del mensaje, no lo van a recibir. Y va a pasar lo mismo que en los tiempos de Noé, que la gente antes se burlaban de él y veían que era algo ridículo, que estaba loco y bueno, entre otras cosas. Y es triste porque son muy poquitas las personas que en todos los juicios que han venido ocurriendo, como lo del diluvio, son poquitas las personas que se salvan y pues que escuchan a Dios. Es muy triste ver esto. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, quisiéramos que todo el mundo se salvara, ¿no? Y lo mismo me imagino cómo sentirá nuestro Señor Jesucristo, queriendo que todos se salven y que la gente antes se burlan, como dice ahí en los versículos, antes sirven de burladores y no abre su corazón, o por lo menos se escucha. Pues hasta ahí, hermanito. Gracias, hermano Uriel, y también hermano Ricardo. Y bueno, había muchas cosas ahí, pero una de las que mencionó Elena de Guay, que es acerca de que la ley moral, tanto como la ley de los rituales y de las ceremonias, ambas eran las que se refería el apóstol Pablo. Y que, bueno, sobre estas leyes tenemos que tener en cuenta que, claro, por supuesto que estaban en vigencia y que el pueblo judío tenía que tanto obedecer a una como a la otra. No era que existía la ley de las ceremonias y la ley de los 10 mandamientos, no, ambas. Lo que claro, cuando Cristo es clavado en la cruz, siempre sabemos y lo reconocemos ahí mucho más de que las ceremonias fueron las que quedaron clavadas, puesto que eh, ya no era necesario sacrificar animales porque el Mesías verdadero ya había venido a la tierra. Entonces, estas leyes ceremoniales desaparecen por completo. La ley de los 10 mandamientos no, continúa. Y al igual que se hacía en la antigüedad, su justicia era a través de la fe. La justicia era imputada, que la justicia imputada es que Cristo, siendo santo no, cargando con nuestros pecados, pero siendo inocente, Él carga con nuestra culpa. Entonces se nos imputa a nosotros su justicia. Esta es la justicia imputada. Y en ese caso, los 10 mandamientos continúan. Y continúan hasta el día de hoy. Y seguirán continuando
pues por toda la eternidad. Lo que pasa es que ya no habrá necesidad de observarlos a través del papel o visualizándolos por las dos tablas. Los tendremos en el corazón. Nuestra naturaleza será igual a la de Dios. Vamos a continuar para no extendernos acerca de esto, pero la idea de los 10 mandamientos con las leyes ceremoniales, ambas contribuían parte de lo que era el pacto. Lo que pasa es que los 10 mandamientos estaban antes y continuaron después. Sin embargo, las leyes ceremoniales tuvieron nada más que un cometido y fue ahí en los días de Moisés hasta que Jesús es crucificado. Decimos aquí, por la ignorancia y la incredulidad del pueblo luego de su estadía en Egipto, el éxodo, bueno, después viene el éxodo, más bien, mejor dicho, corrijo, porque cuando ellos están en Egipto, debido a esa situación que pasan un tiempo ahí y olvidan cosas, entonces es que Dios instituye otro pacto para llevarlos a Cristo, que es lo que estábamos ahora mismo explicando. Ahí es cuando tiene lugar un arreglo, un apaño, por así decirlo, una adaptación de la situación con los 10 mandamientos de Dios para que el ser humano pudiese tener en su condición ya de pecador una posibilidad mucho mejor. Y es que hace Dios las leyes ceremoniales. ¿Puedes subir la diapositiva? ¿Tiro para arriba? Sí. Sí, ese era el único remedio que tenía, que era llevarlos a Cristo. Si no, si hubiesen sido todos muertos, no se salva nadie si no los llevan a Cristo. Por eso tenía que llevarlos a Cristo. Vamos a... Dice, está ahí, ¿no? Es ahí, ¿no? Dice, ¿sobre qué términos están establecidos un pacto y el otro? Muy bien, pues aquí nos da la respuesta en Levítico 18:5. Pero antes de entrar en Levítico 18:5, vamos a ver el porqué de esta situación de por qué se establece tanto un pacto como el otro. Todo es de primeros escritos, lo que voy a leer, es de Elena de White. Muy cortito, pero es un resumen sobre el porqué. Y ahora que veremos en Levítico 18:5, nos dice, la única manera en que la tierra puede ser liberada de la maldición es mediante la sangre de la misma raza que trajo el pecado a la tierra. ¿De acuerdo? Solo en esta condición de que a través de la raza humana era la liberación. Entonces, puesto que el ser humano fue el que pecó, es evidente que de la misma raza humana viniera la salvación. Por esta forma es que Dios tiene que también hacerse humano. No podía haber sido ángel, porque no fueron los ángeles los que pecaron. Y no pudieron ser de otra raza, porque no fue otra raza la que pecó. Fue la raza humana. Veamos ahora Levítico 18:5. ¿Algún hermano que quiera leer Levítico 18:5? Lo leo yo. Venga. Venga, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová, lo dice yo Jehová. También Deuteronomio 27:26. Aurora, vamos, uno cada uno. Maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo. Amén. Amén. Y ahora Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para
crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre haciendo la paz. Y ahora Jeremías 31, del 31 al 34. No hay más hermanitas por ahí, vale. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Filipenses 2.5, algún hermano, 2.8, Filipenses 2.8, que lo pueda leer algún hermano. Yo, hermana, Venga, gracias, hermana. Filipenses 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y mira, usted también, hermana Rosa, Jeremías 31-33. Pero este es el Pero pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Amén. Claro que ustedes, las dos se llaman Rosa, pero a usted mejor así, cuando usted, la hermana Rosa también conectada, si no le importa, hermana Rosa, le decimos Isela. Sí, de hecho me gusta más que me digan así. Claro, porque es que la hermana también se llama Rosa y para que no se cree confusión. Gracias, hermana. Gracias. Y si puede subir la diapositiva, hermano Ricardo. Vale, muy bien, por ahí. Pues entonces hemos visto de que la base es la ley, la base que ha sido por la cual ha sido establecida y fue mediante el sacrificio del Señor Jesús. ¿Por qué? Por como habíamos visto también en la cita de Elena de White, puesto que es la raza humana la que transgredió la ley de Dios, pues mediante la misma raza es como podía haber sido redimida. Y entonces Dios se encarna en un ser humano para así tomar también la adopción de la familia. Y esto pues no sé si dará tiempo o si será en otro estudio, que sí veríamos el lazo sanguíneo a través de la familia, del linaje. Porque hay un linaje desde Adán que llega hasta Jesús. Y eso tiene mucha importancia. Veamos a ver qué nos dice el hermano Josep. El viejo pacto se basa en la promesa del hombre referente a su propia obediencia, y en cambio el nuevo pacto se establece en la promesa de Dios basada en la perfecta justicia de Cristo. Claro, aquí cuando estamos hablando del viejo pacto son estos arreglos que, dado que eran leyes ceremoniales, si ahí tú cumplías con la ceremonia de que tenías que llevar por tanto que hubieras cometido, pagabas con tanto entonces de animal, tú ahí obedeciendo y sobre todo, no es que pego cada vez que quiero, sino sobre todo arrepintiéndote y no cometiendo ya más esos pecados, pues lógicamente el ser humano ahí en ese sentido actúa bajo su propia obediencia, diciendo como por mi justicia, ¿no? Son mi manera de hacer las cosas, de que yo cojo dos palomas o cojo dos cabras o cojo dos bueyes, no importa a lo mejor si estoy más, más lleno de legañas en la cara o más limpio, pero esto lo hago así y como cumplo con la obediencia, cumplo con la ley, se me limpian estos pecados. Era como que no se tenían en cuenta otras cosas más. Sin embargo, ya luego nosotros tenemos un mejor trato o tenemos una desventaja en cuanto al viejo pacto. Pregunto yo. O sea, cuando Cristo es crucificado, nosotros gozamos de un nuevo trato que es mucho mejor del que tenían en días de Moisés, o es al revés. Pues nosotros tenemos un nuevo trato que es mucho mejor. ¿Por qué? Porque en este nuevo trato, basado en promesas que nos da Dios,
no teníamos que estar haciendo una serie de rituales y de ceremonias y demás, sino nosotros, sabiendo de que Jesús nos ama y nos perdona, pues arrodillándonos ante Él y diciéndole, me he equivocado, perdóname de verdad, de corazón, y no quiero volver a hacerlo, ayúdame a cambiar. El Señor, mirando nuestro corazón, ahí nos limpiaría de pecado. No tendrías que coger una cabra que no tuviera el ojo cambado y que tuviera bien los pies y que no tuviera ninguna mancha y que la cabra encima además fuera joven y montones de cosas que luego acarreaban lo que acarreaban, ¿no? ¿Es Cristo el mediador de los dos pactos? Pues, ¿qué diferencia creen que puede haber? Les dejo un tiempo para que piensen y ahora comentamos. Pues Cristo es el mediador de los dos pactos, solo que en el viejo pacto el ser humano también necesitaba de otro intercesor, que era la figura del sumo sacerdote. Pero tanto ahí como en el nuevo pacto, el mediador lo seguía siendo Jesús. ¿De acuerdo? Pero recordemos eso. En el viejo pacto, el ser humano además necesitaba otro intercesor más. Recordad que solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Era allí la faceta más intercesora que tenía el ser humano en ese caso. Y era cuando solo un ser humano era capaz de ahí en ese momento hacer la acción de ser un mediador. Y ahí se ve el ejemplo. Pero siempre esa misma persona también necesitaba a su vez de otro mediador más. Entonces, ¿quién era el que intercedía entre Dios Padre y la raza humana? Pues el que siempre ha sido, el que estaba en la columna de fuego y en la columna de humo. Jesús el Cristo. El único nombre que se nos ha dado en la tierra desde los cielos, el Salvador, pues es el único y verdadero mediador. Nos dice Éxodo 20:19. ¿Algún hermano que quiera leer? Adelante, hermana Rosa. ¿Solo qué, Pedro? No, hermana Isela, quiere que estaba la hermana Rosa primero, ¿eh? Luego lee usted. Ay, válgame. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Digo? No, para decirlo, efectivamente, aquí vemos también que había el representante del Señor, el siervo del Señor, el santo Moisés, pues resulta de que estaba en ese caso también aquí sirviendo como ejemplo de intercesor. Dado que Moisés es un representante de Dios y en el caso de Moisés no era un representante cualquiera, podemos afirmar que sería lo que hoy conoceríamos como un pastor. Por supuesto que era más que un pastor. Pues entonces hacía las labores también de intercesión. De hecho, hay un caso en el que por la intercesión explícita y literal, tanto de Moisés como de Aarón, con sus incensarios, es que la plaga que había de mortalidad, de mortandad, es detenida por la intercesión que hacen ellos dos. Digamos, Números 8:19. Hermana Isela, ahora usted. Sí, dice, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. santuario. Pero Muy bien. ahora, ¿ahí?
Sí, voy hasta ahí porque luego ya no sé Sí, si ok. entremezcla. Sí. Y vamos a comentar esto, pues aquí ya vemos cómo el mandato de Dios, como Dios había organizado en ese tiempo lo que era el sistema ceremonial, pues vemos cómo les da a los levitas todo lo que era la autoridad, la directriz de ser ellos los que hacían de intercesor. Entonces, tanto Aarón como sus descendientes gozarían de ese privilegio y el resto del pueblo tendría que, a través de ellos, alcanzar lo que era a Jesús. Aquí ahora nos lleva a, parece que pone Hebreos 8:6, que nos dice, creo que es ahí. Sí, Hebreos 8:6. Sí. Sí, es esa. Vale. Lo leo yo mismo, vale, va. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y ese tiene un comentario de Nahuay, la profeta, muy bueno y muy interesante, lo tengo subrayado aquí, muy Vale, pues importante. espérate para decir ahora el Vale, comentario. vale. Resulta de que aquí Hebreos 8:6 nos está aclarando acerca de lo que es ya el nuevo pacto y por lo tanto nos lleva a Jesús, que es el mejor mediador, porque los otros mediadores eran seres humanos que también cometían pecados y que a su vez también tenían la necesidad de un mediador. Por lo tanto, en Jesús se acaban todos esos problemas, porque tenemos al auténtico mediador y que de un solo sacrificio ya ahí nos cogió y nos redimió a todos. Entonces, su pacto es mucho mejor, aunque es el pacto eterno que siempre ha existido, pero es después de terminarse el viejo pacto, donde ahora continúa el pacto eterno, este conocido como nuevo pacto, que ahora bien, con todas sus promesas, nos hacen a nosotros la tarea más fácil. Ahora solamente debíamos de acudir en oración en nuestra intimidad, arrepintiéndonos y teniendo fe en Él, y por su justicia se nos imputaba a nosotros la justicia suya en sus méritos. Ahora sí, hermano. Las recompensas del sacrificio de Cristo. La intercesión sacerdotal de Cristo se lleva a cabo ahora en favor de nosotros, en el santuario de lo alto. Pero cuán pocos comprenden realmente que nuestro gran sumo sacerdote presenta ante el Padre su propia sangre, pidiendo para el pecador que lo recibe como su salvador personal todas las mercedes que abarca el pacto de Cristo, como la recompensa de su sacrificio. Ese sacrificio lo hace plenamente capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a Dios por Él y se dan cuenta de que Él vive para interceder por ellos. Amén. Y Gracias, aquí, hermano. un comentario pequeñito que quiero hacer hecho de que nos dice, condiciones del pacto de Dios. De los hijos de Dios son justificados por medio de la aplicación del mejor pacto, dice la profeta. También por medio de la justicia de Cristo. Un pacto es un convenio por el cual las partes se comprometen mutuamente a cumplir al cumplimiento de ciertas condiciones. Ese es el pacto, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir. Antes era Aarón, el sumo sacerdote y los levitas, y ahora es Cristo, ¿no? El viejo y el nuevo, ¿no? Y el sacrificio, para arrepentirte cada sacrificio que era, ¿no? Un pacto es un convenio, ¿no? Que nos dice. El ser humano se compromete con Dios para cumplir las condiciones específicas de su palabra. Su conducta demuestra si respeta o no esas condiciones. Nuestra conducta es la que... Y sabemos que Cristo es el mediador, es el nuevo pacto, ¿no? Que muere en el sacrificio del Cordero. Gloria a Dios por ello. Nada más era comentar eso un poquito. Gracias, hermano.
Y así es. Amén. Es Jesús el que no es ni los que van muriendo y que no están en ninguna parte, pero que la gente está equivocada y se piensa que están en un purgatorio y cosas así. No son nadie de esos, no existen ninguno de esos, no están en ninguna parte. Como hemos visto en la conferencia de Víctor el otro día, están muy muertos. Ni tampoco es la Virgen, aunque esté en Brasil, en Cancún o en Australia, sigue siendo una ilusión, una fantasía. María está muerta y probablemente muriese y fuese enterrada en Israel, no en Portugal, ni tampoco en Camerún. Pues resulta de que el viejo pacto, entonces tenemos claro que es un arreglo, una adaptación y que tiene su periodo desde lo que es el Sinaí, en los días de Moisés, en el Éxodo, y finaliza en la crucifixión. Entonces, todo eso se le conoce también por el nombre de la dispensación mosaica. ¿De acuerdo? Ahí hay un tiempo en el que lo que impera es el viejo pacto. Y luego entraríamos en el nuevo pacto, que es a partir de la cruz. Y en todo ese nuevo periodo se le conoce también, se le llama con el nombre de dispensación cristiana. ¿De acuerdo? En el viejo pacto es el mismo hombre quien media entre el pueblo y Cristo. En el nuevo pacto, Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. ¿Por qué la Biblia le llama primer pacto o viejo pacto si se estableció después del nuevo? Bueno, veamos a ver qué nos contesta la Biblia. Adelante, hermano. Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Y Seguimos. ahí es cuando se está ratificando el pacto. Claro. Ahí se Ahí está hay ratificando el pacto con la sangre del animal. Sí, hermano Ricardo. Ahí, como dices tú en un comentario cortito de Elena White, que es lo que dices tú, rectificación del pacto, nos dice la profeta. Se hizo entonces la preparación para la ratificación del pacto, de acuerdo con las instrucciones de Dios. Aquí los israelitas recibieron las condiciones del pacto. Hicieron un pacto solemne con Dios, que representaba el pacto hecho en Dios y cada creyente en Jesucristo. Las condiciones fueron claramente presentadas delante del pueblo. No se los dejó librados a entenderlas mal. Cuando se les requirió que decidieran si convenían con todas las condiciones dadas, unánimemente consintieron en obedecer cada obligación. Y habían consentido en obedecer los mandamientos de Dios. Fueron especificados entonces los principios de la ley para que ellos pudieran saber cuánto estaba implicado en comprometerse a obedecer la ley y aceptaron los detalles específicamente definidos de la ley. Si los israelitas hubieran obedecido los requisitos de Dios, hubieran sido cristianos prácticos, habían sido felices, pues habrían estado siguiendo por los caminos de Dios y no las inclinaciones de sus propios corazones naturales. Moisés no los dejó que interpretaran erróneamente las palabras del Señor o que aplicaran mal sus requisitos. Escribió todas las palabras del Señor en un libro para que se pudiera hacer referencia a ellas. Después, en el monte, las había escrito como las dictó Cristo mismo. Valientemente los israelitas pronunciaron las palabras que prometían obediencia al Señor después de escuchar el pacto divino leído a oídos del pueblo. Dijeron: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces el pueblo fue puesto aparte y sellado por Dios. Se ofreció un sacrificio al Señor. Se asperjó sobre el altar una porción de la sangre del sacrificio.
Esto significaba que el pueblo se había consagrado, cuerpo, mente y alma, a Dios. Una porción fue asperjada sobre el pueblo. Esto significaba que mediante la sangre asperjada de Cristo, Dios bondadosamente los aceptaba como su tesoro especial. Así los israelitas entraron en un pacto solemne con Dios. Mensajes Directos, página 126, carta 1901. Muy Gloria a bien, Dios. gracias, hermano Ricardo. Y es que aquí lo que estamos viendo, el significado de la palabra rectificar, lo acabo de mirar por la inteligencia artificial, dice que es aprobar, confirmar, dar validez a algo. Y es que la idea de ratificar venía a ser como eso, cuando se sella algo y se certifica de que a partir de entonces esto nos podemos confiar en ello, porque es bueno. Pues algo así, se le ha dado validez a algo, está aprobado, ha pasado el examen, ¿no? Amén. Y allí esto se hizo con la sangre de los animales. ¿Por qué se tuvo que hacer con la sangre de los animales? Pues porque era el viejo pacto y ahí en esa sangre se simbolizaba, se apuntaba al verdadero Mesías que vendría más adelante. Entonces, si el viejo pacto, esto es una pregunta para pensar, si el viejo pacto es ratificado por la sangre de un animal que simboliza a un Mesías que luego vendría más tarde, ¿qué ocurriría o qué ocurrió con la sangre del Mesías cuando llegó en el momento que debía llegar? ¿Qué ocurrió? Sacrificaron a Cristo y que el pueblo no hizo caso. Si el pueblo de los israelitas hubieran hecho caso, no hubiese hecho falta que hubiese venido Cristo a morir por nosotros. Esa es una, ¿no? Perdón, Pero bueno, la pregunta... perdón, que no me expliqué bien. Yo lo que quería decir es que si la sangre del animal ratificó ese pacto, la sangre de Cristo también ratificó el pacto. Lo confirmó. Muy bien, hermana Isela, pues así es. La sangre de Jesús confirmó el nuevo pacto. ¿Y de qué manera se hizo? ¿Y dónde? ¿En el Calvario? Muy bien, hermana Isela, en el Calvario. Muy bien. ¿Y se puede afinar un poco más? La sangre que tuvo que recorrer 6 metros, dirección vertical. Hasta la tapa del propiciatorio. Muy bien, hermano Ricardo, gracias por ayudarnos. Y ahí se ratifica el nuevo pacto, o sea, el pacto eterno desde la eternidad. Es aprobado, se le da validez con la sangre verdadera que podía hacerlo. La sangre de Jesús cayendo en la tapa del propiciatorio. A ver, alguno que afine más, ¿en qué parte tenía que caer de la tapa del propiciatorio? ¿En qué lado? De los dos lados que tiene. Costaba traspasar. En la parte derecha, ¿no? No, ¿En qué parte tenía que dar la sangre, no? claro, en el lado occidental, en el lado oeste. En la oeste. Claro, en la izquierda, porque la parte de la derecha, el lado oriental, era la que se asperjaba con la sangre de los animales, quedando la parte de la izquierda libre para que precisamente solo la sangre del Mesías pudiese ratificar el pacto. Y ahí cayó la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Hermano Uriel. Hermanito, esto es más que todo una pregunta. Normalmente cuando se hacían normalmente cuando se hacían los sacrificios en el santuario se hacía, era en la derecha, se derramaba la sangre en la derecha. ¿O cómo era eso? Sí, era así. Y por eso ya en la izquierda le quedaba al Señor para poder concretar el pacto. Hermanito, yo no sabía eso y gracias por explicármelo.
Pues gracias al Señor, hermano Uriel, y gracias a ustedes. La gloria es del Señor, yo tampoco lo sabía. Y sí, la sangre preciosa que nos cubre a nosotros corrió la distancia de 6 metros vertical y llegó a la tapa del propiciatorio que estaba reservada para esa sangre, así ratificando el nuevo pacto o el pacto eterno. Gracias al Señor Jesús. Y es precisamente notorio decir también de que si Jesús no hubiese dado toda su sangre, no se hubiese ratificado el pacto. Por lo tanto, era importante que diera toda su sangre. Lucas 22:20. ¿Algún hermano? Yo, hermanito, yo. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Amén. Gracias, hermano Uri. Pues así es. En el rito de la Santa Cena, cuando nosotros estamos recordando precisamente este hecho que hizo el Señor por nosotros, siendo inocente y dándose por voluntario, no tenía ninguna obligación, pero gracias a ello nosotros podemos tener esta opción. Gracias al Señor. Y aquellos que nos escuchan, piénsenlo, porque su vida vale la sangre de Dios y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados por esta sangre preciosa. Buscad a Dios aún que puede ser hallado. Amén. Dice, se le llama primer o viejo pacto porque fue ratificado antes del nuevo pacto. Nos dice el hermano Josep. Yo, Gloria a Dios. como tú dices, va a entrar un hermano. Espera un segundo, ¿eh? Sí. Hermano David. Hermano David, buenas noches. Hermano David, son 8:30. Ahí. Sí. Pues al ser anterior al momento de la cruz, cuando también se reconoce como nuevo pacto, pues entonces este es el anterior, entonces llamado viejo para distinguirlo. Pero recordemos que el nuevo pacto es el pacto eterno que siempre ha existido, ¿de acuerdo? Y como ha sido ratificado antes, el viejo pues pasa a ser el primer pacto. Amén. ¿Estamos para arriba? ¿Qué quieres? Sí, dale. Hebreos 9, 1 y 11, versículo 1 y versículo 11 nos dan la respuesta. ¿Quién quiere leerlo? Hermano David, que acabas de entrar. ¿Sí puede? Voy conduciendo. Vale, perdona, entonces no. Hermano Frank, que ya se cambió con lo de Tegui. Buenas noches, adelante, hermano Frank. Buenas noches. Hebreos 9, 1 y 11. Ahora bien, bueno, eso lo has leído tú ya, ¿no? Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En el régimen del viejo pacto, los levitas ejercían su sacerdocio en el santuario terrenal del pueblo judío, mientras que Cristo ministra en el santuario celestial, hecho por Dios mismo,
¿Cuál es el beneficio de pertenecer a un pacto o al otro? Buena pregunta. Sí, hermano Fran, si quiere comentar. Sí, bueno, ya comenté antes, porque son tantas ideas tan preciosas que se vienen muchos pensamientos, ¿no? Yo quería comentar lo del... A mí me llamó la atención en mi trabajo cuando yo iba a los juicios y veía que había que hacer una declaración en el juzgado y luego el detenido, o yo a veces era yo el acusado, o el detenido tenía que confirmar, se llamaba ratificar. Y eso de ratificar, ¿qué significa? Pues si ya lo ha declarado, ¿no? Ya ha declarado todo, ¿por qué tiene que volver? Y no lo entendía. Claro, ahora sí lo entiendo de una forma más amplia. Lo entiendo muy bien cuando estudio el sábado, por ejemplo. El sábado tiene 2 puestas de sol. Cuando tú el viernes por la noche está a la puesta de sol antes, ya todo hecho, hay un sello de Dios, pero no se termina el sello de Dios vivo. Tú llegas el sábado y te vas antes de la puesta de sol, no se te ratifica. Pero si tú estás a la puesta de sol despidiendo el sábado, entonces ahí se ratifica el sábado. El sello de Dios semanal se te ratifica de muchas cosas, ¿no? Y también, pues, por boca de 2 testigos, de 2 o 3 testigos, siempre se diluiza el caso, se da luz al caso. Entonces vemos que las cosas de la tierra, aunque sean civiles o judiciales, tienen que ver y están sometidas a las cosas del cielo, como dicen los masones. Tanto es arriba, es abajo, o es abajo, es arriba. Y estas cosas me impresionó, lo de ratificar. Y bueno, lo de las 2 sangres que habéis dicho, que ha dicho Curiel, en el propiciatorio, ahí en la cueva se decía un terremoto y había un lugar especialmente preparado y seco, limpio, para la sangre de Cristo, pero justo al lado de la otra sangre. Entonces, al final, la conclusión es que es muy interesante porque tiene muchas implicaciones, ¿eh? Que es un pacto, porque donde ahora está Cristo, antes estaba el Cordero, que tenía que morir sí o sí y tenía que derramar su sangre, pero era un tipo de Cristo, con lo cual era Cristo, tenías que creerlo por fe, un Cristo que iba a venir. Ahora es un Cristo que ha venido, con lo cual al final es un pacto eterno, es un solo pacto, en varias dispensaciones. Y bueno, digo esto, ya termino, es las 2 dispensaciones que has dicho, Chedei, es muy importante porque Satanás las cambia. Había sacerdotes en la judía, pues ahora en la cristiana pongo sacerdote. Que antes era la ley, quito a Cristo. Que ahora es Cristo, quito la ley. Que se queden con el nombre de Cristo, pero quito la ley. O sea, mirad cómo Satanás juega con las 2. Y qué inteligencia, ¿no? La única forma de no engañarnos a Satanás es estudiando estas cosas que estamos haciendo, viendo las cosas por nosotros mismos. Pero fijaros qué implicaciones. Bueno, igual que los santuarios celestial y terrenal, también Satanás esta doctrina del santuario celestial no le gusta. Y entonces va a hacer va a predicar que no existe el santuario en el cielo. Con lo cual se va a hacer un santuario en la tierra y se va a sentar él. Bueno, hay mucha teoría que es interesantísimo este tema. Gracias. Gracias a ti, hermano, y muy valioso el comentario que has dado. Y la verdad que es interesantísimo esto, es verdad lo que has dicho sobre el diablo cómo plagia las cosas y las retuerce siempre para su lado. Pues la verdad que sí. Muchas gracias. Y aquí, como nos dice el hermano Giuseppe acerca de la respuesta, en el régimen del viejo pacto los levitas ejercían su sacerdocio en el santuario terrenal del pueblo judío, mientras que Cristo ministra en el santuario celestial hecho por Dios mismo. ¿Cuál es el beneficio de pertenecer a un pacto o al otro? Pues la respuesta es evidente. No hay comparación, ¿no?, entre lo que hacen los hombres y en cuanto a lo que hace Dios. Entonces, nosotros tenemos un mejor pacto, sí o sí, y gracias a Dios por ello. Así que mientras tenemos un sumo sacerdote en los cielos, acudamos a él. Dice, le va a dar para arriba. Eso es, 2 Corintios 3:3. Dice, perdón, siendo manifiesto, no. A ver, algún hermano que lo quiera leer. Yo, hermanito, yo. Ay. Dice, 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo,
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sigo? Venga, Romanos 7:6 también. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén, gracias, hermano Uriel. Pues aquí se nos está precisamente viendo la diferencia entre estos dos pactos, cómo uno tenía que ver con una cuestión puramente basada en hechos, en unas obras, que era mayormente por el conducto de la ceremonia, presentando los animales en sacrificio y luego, en realidad, teniendo también la otra parte que era de obediencia, de arrepentimiento, porque no era solo presentar los animales. Si la persona continuaba pecando, pues continuaba pecando, la paciencia de Dios también terminaba llegando a su límite por muchos animales que presentara. Entonces, esto era el régimen del viejo de la letra. La letra decía, tienes que llevar 2 cabras, tienes que llevar 4 bueyes, tienes que llevar 2 tórtolas y el nuevo pacto te exige lo que es la fe, el arrepentimiento, pero por fe y basándote en que Dios te lo ha prometido, que Dios te ha prometido el perdón de los pecados. Entonces, tú por fe, porque no lo estás viendo ahí en ese momento, pero sí por fe, sabes que esto es así, te arrepientes y por fe pides perdón. Y entonces, Dios, viendo tu corazón, te perdona. Y entonces nosotros somos personas que dan un testimonio vivo de cómo Dios ha hecho un cambio en nosotros y ahí de esa manera se ve el fruto de todo ello. Gracias a Dios. Y entonces no necesitamos llevar animales ni tampoco tener unas tablas alrededor de nosotros, porque llevamos dentro los 10 mandamientos y eso se demuestra en nuestro testimonio que damos. Somos cartas vivas. Bueno, ¿cuánto queda, hermano, del estudio? Queda un versículo, Gálatas 4, 24, 26, 28 y 31. Venga, 4 vamos a leer, vamos a leer estos 4 versículos, a ver. y un comentario. Pero luego sigue el estudio, ¿no? No, termina ahí. Ese es el comentario de Josep y un comentario de la profeta que está muy bueno y muy interesante, que tengo apuntado ahí. Pues venga, va. Vamos a darle. Vale, alguien que lea los versículos, alguna hermanita. Bueno, Yo, Hermana Rosa, sí, adelante. Gálatas 4, 24, 26, 28 y 31. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el otro de hijos para esclavitud. Este es Agar, 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora un momento, hasta aquí, hermana. Lo que acaba de leer la hermana Rosa, pues nos hace ver cómo la situación que tenían los dos pactos, esto para entenderlo también, Dios usó el ejemplo en 2 vidas humanas, 2 mujeres con las cuales tenía parentesco Abraham, una su esposa y otra su esposa que fue
en un momento nada más. Y aquí se le compara a Agar como que ella era esclava y venía siendo de otra raza que no era hebrea, pues se la compara con Sara, que era la esposa de Abraham. Pues entonces vemos cómo mediante ella se ilustra la condición que tenían ambos pactos. Uno era un pacto de esclavitud, así como está representado con la mujer egipcia, Agar, y el otro, el que nos libraba, el que venía dado por Dios de su promesa que había hecho Abraham, viene representado, ilustrado por lo que era Sara. Y a nosotros se nos incluye en esa promesa en la cual somos de la libre, no de la que era esclava. Y esto es un poco en parte de lo que significaban también estos dos pactos. Ahora sí, hermano, esta hermana Rosa, adelante. Lea la explicación de Josep. Listo. El viejo pacto engendra hijos de esclavitud, cuyo fin es la muerte. Solo el nuevo pacto ofrece vida y libertad. Y por último, la salvación. La ley no debe estar en tablas de piedra, sino que debe estar dentro del corazón y así será respetada, obedecida y cumplida como por principio de vida en el creyente. Este es el nuevo pacto. Amén. Amén. Gracias, hermana Rosa. Pues aquí sería la conclusión de ambos pactos. Un nuevo pacto que se basa en las promesas de Dios y que nos queda en el corazón. Y un viejo pacto que tiene que ver con el régimen de una letra y que se basa en las obras, aunque también al tú tener el nuevo pacto, en tener los mandamientos en tu corazón, pues obras sí o sí, de manera que son como frutos de esas obras que tú haces, de esa fe que vives, ¿no? Entonces, obras en base a esos mandamientos. Lo que pasa es que no lo haces para obtener un fin, sino que tu obra es resultado, una consecuencia. Y en el viejo pacto, más bien constituye lo que sería la base, el obedecer mediante esa obra como, no como un fin, sino como el medio para obtener la salvación. Son dos pactos distintos. Y estaban escritos en tablas de piedra, que era un simbolismo también hecho a la manera de lo que era un viejo pacto y un nuevo pacto en la carne, en el corazón. Sí, hermana Aurora. Sí, era ya, gloria a Dios, ¿no? Lo que has dicho y gracias a Dios, ¿no? Por ello, ¿no? Los dos pactos. Leer el comentario de la Prodelana de Guay de Gálatas, que nos lleva a Romanos, que es cortito, pero es muy interesante también, muy importante también. Y dice, los transgresores están bajo un yugo, no los obedientes. Los transgresores están bajo un yugo, no los obedientes. Y de Pablo describe en su epístola a Timoteo exactamente a los hombres que están bajo el yugo de la ley. Son los transgresores de la ley, los llama transgresores, desobedientes, pecadores, impíos, profanos, homicidas, adúlteros, mentirosos y todos los que se apartan de la sana doctrina. Está en 1 Timoteo 1, 9 al 10. Y dice, la ley de Dios es el espejo que le muestra al hombre los defectos de su carácter, pero a los que se complacen en la injusticia no les es agradable ver su deformidad moral. No aprecian a este fiel espejo porque les releva sus pecados. Por lo tanto, en vez de entrar en guerra contra sus mentes carnales, combaten contra el espejo verdadero y fiel que les dio Jehová precisamente con el propósito de que no sean engañados, sino para que se les releven sus defectos de carácter. El descubrimiento de estos defectos debería inducirlos a odiar al espejo o a odiarse a sí mismos. Deberían rechazar el espejo que descubre sus defectos. No, los pecados en que se complacen, que el fiel espejo les muestra que existen en su carácter. Cerrarán ante ellos los portales del cielo a menos que sean deshechos y lleguen a ser perfectos ante Dios.
Y se dice, obediencia, no yugo. Nadie que no cree en Jesucristo está bajo el yugo de la ley de Dios. Pues la ley es una ley de vida, no de muerte. La ley es una ley de vida, no de muerte. ¿No? Para los que obedecen sus preceptos, todos los que comprenden la espiritualidad de la ley, todos los que se dan cuenta de que el poder de esta es un detector del pecado, están en una condición de impotencia igual a la de Satanás, a menos que acepten la expiación que se les ofrece en el sacrificio reparador de Jesucristo, y el cual es nuestra completa expiación delante de Dios. Mediante la fe en Cristo se hace posible obedecer cada principio de la ley. Y para terminar nos dice, el yugo de la religión legal. El espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús. El evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios nos ayude, que Dios nos proteja y Maranata 2031. Amén. 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 Pues suba la diapositiva, hermano. Ya está, se ha acabado. Ah, mira, qué bueno. En su diapositiva ya está. Mira, Está ahí el juicio de los vivos. Es ya el último, 38. Chedey. ya llegamos a dar la vuelta. Ya tenemos ahí gracias a Dios, ¿no? Ya hemos hecho ya dos vueltas a estos estudios. Ahora ya terminaremos entre todos. Este lo van a hacer entre todos, porque es el juicio de los vivos. Presentaremos yo, tú, Fran, entre todos lo hacemos. Ganamos entre todos, entre Uriel, Rosa, todos. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Y lo desarrollamos bien. Este es largo, ¿eh? El último es largo. Tiene Mira, una cosa antes de acabar, que para no pasar todavía esto, voy a dar un apunte de que esto viene de el pionero Stephen Nelson Haskell, que nos dice acerca de lo que hablábamos al principio de por qué la condición del pecado y del pacto. Pues veíamos que era solo a través de la raza humana. Pues aquí también encontramos la otra parte que tenía que ver con Ruth 2:20 y que también nos habla en Levítico 25, del 23 al 25, que Cristo se hizo nuestro pariente cercano para poder redimirnos, que esto es algo que exigía la ley, como veíamos en Ruth 2:20 y Levítico 25, del 23 al 25, y esto nos lo aclara también en Hebreos 2:11 y 17. ¿De acuerdo? Pues ahí de esa manera, tanto por la condición de que fue la raza humana la única que pecó y que debía de ser a través de la misma raza humana la liberación, pues también el que fuese un pariente, como también lo indicaba la ley, que mediante un pariente se hiciese la redención. Y Cristo se hizo nuestro pariente. Pues nada más. Gracias a Dios por todo y gracias a vosotros, hermanos. Si nadie tiene algo que comentar. Sí, la manita estaba diciendo el próximo estudio cuando digo que el jueves, si Dios quiere, el jueves, el juicio de los vivos, el 11 de septiembre de 2001, el 38. Gloria a Dios, si Dios quiere, el jueves. Mañana tenemos el estudio de la hermanita de Jessie, a ver si también podemos terminar el tríptico. Muy Si bien. Dios quiere. Pues vamos entonces a hacer una oración para despedirnos y para dar las gracias a Dios. ¿Algún hermano que quiera orar? ¿Algún hermano que quiera hacer la oración? Yo, hermano, Muy bien, gracias, hermana Rosa. Adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado, santificado sea tu santo nombre, oh Jehová. Padre celestial, en esta tarde te damos gracias
por este estudio tan maravilloso que nos has traído a través de los hermanitos y de la lectura de tu palabra, para beneficio de nuestra alma, de nuestro ser. Gracias, porque cada día vamos adquiriendo más y más sabiduría acerca de ti, Padre Celestial. Bendice a todos los hermanitos que se pudieron conectar y los que no, también bendícelos, guíalos siempre, llévalos siempre de tu mano, Padre Celestial. A los que ya ha llegado la noche, protégelos en su descanso, protege sus sueños, que tus ángeles acampen alrededor de ellos, y los que estamos en esta tardecita, pues gracias por esta tarde maravillosa, por este estudio. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. 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 Muchas gracias por Tengan una buena noche, hermano. Amén. Buena tarde, noche a todos.